mi segundo año en el colegio Arapuca ocurrió un hecho inexplicable y aterrador en el vestuario. Ese día, un profesor suplente de educación física entró al salón con aire de misterio. Era un hombre de cabello gris y su mirada era penetrante, a menudo fijada en los estudiantes de una manera inquietante. Pronto se reveló que no era solo un educador. Había un aura extraña que lo rodeaba, como si oscuros secretos lo siguieran. Cuando los estudiantes comenzaron a cambiarse, fui a mi casillero, pero me di cuenta de que no se abría. Intenté la combinación habitual repetidamente, pero la cerradura no se movía. Una sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. El suplente se acercó, con una sonrisa que parecía ensayada y no traslucía amabilidad. Algunos armarios tienen sus propias ideas, dijo, como para advertirme. Me reí nerviosamente, pero él continuó. Cuidado, algunos estudiantes se las han arreglado para quedarse estancados en el pasado. Con un tic nervioso, decidí que necesitaba su ayuda. Cuando sugirió que fuéramos a la sala de profesores, un frío penetrante envolvió la habitación y el aire parecía más denso. Ese día la escuela estaba extrañamente vacía, como si todos hubieran desaparecido, y el silencio era opresivo. Cuando entramos a la sala de profesores, noté una sombra que se movía rápidamente en el fondo. El profesor empezó a hojear las páginas, pero no podía quitarme los ojos de encima. Parecía estar esperando algo. De repente, todas las luces empezaron a parpadear. El ambiente era aterrador. Se escuchó un estallido y una figura encapuchada apareció en la entrada de la habitación con una presencia oscura y amenazadora. Parece estar más cerca de nosotros de lo que realmente estaba, como si la oscuridad estuviera viva. El profesor miró la figura, con el rostro contraído por el miedo. Gritó, ¿qué quieres? Pero todo lo que pude escuchar fue un susurro desde más allá, llenando el aire con una sensación de desesperación y temor. Antes de que pudiera reaccionar, la figura apuntó en mi dirección y desapareció en un rayo de luz. Después de ese día, cada vez que pasaba por el vestuario, el escalofrío en la nuca me recordaba que algo me acechaba. El armario permaneció encerrado en mi mente, un recordatorio constante de que hay secretos que no deben ser revelados. Historia 2. El encuentro en el lago. Una noche de otoño, cuando las hojas caían y el ambiente ya era misterioso, unos amigos y yo decidimos acampar cerca del lago en la ciudad de Veredas. El aire era fresco y la niebla empezaba a cubrir el lago como una pesada manta. Nada más llegar, la luna llena iluminó el cielo, pero parecía que la luz no podía atravesar la espesa niebla que se estaba formando sobre las oscuras aguas. El escenario era perfecto para una aventura, pero me envolvió la sensación de que algo andaba mal. Mientras los demás intentaban encender el fuego, yo me alejé para explorar la orilla del lago. Fue entonces cuando noté una luz extraña, parpadeando en las profundidades. Sin pensarlo, me acerqué, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. La luz bailaba sobre la superficie del agua, como si me estuviera llamando. Cuando miré hacia atrás, vi que mis amigos estaban distraídos, inmersos en sus conversaciones, riendo y contando historias de terror sobre el lago. Su diversión contrastaba con la inquietud que sentía. La niebla pareció intensificarse, y cuando finalmente me incliné sobre la orilla, la luz desapareció y un viento helado pasó a mi lado, provocando un escalofrío por mi espalda. El aire se hizo pesado y, como una advertencia, las risas cesaron. Miré una vez más al lago y con horror vi una figura que emergía lentamente del agua, formando contornos confusos. Parecía un rostro femenino envuelto en una sutil seda, su mirada fija en mí, como si me conociera muy bien. Cuando logré regresar al fuego, mis amigos notaron mi condición. Mientras contaba lo que vi, me reí incontrolablemente, tratando de ocultar mi creciente miedo. Pero la niebla se hizo más espesa y una vez más los sonidos de las risas fueron reemplazados por un suave susurro que provenía del lago.
No podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura. Pronto nos dimos cuenta de que no era normal pasar la noche allí. Regresamos a la colina, pero la sensación de que algo nos acechaba nunca desapareció. Dejé el lago, pero quedó grabado en mi memoria, una experiencia que me marcaría para siempre. Historia 3. El susurro en la clase. En tercer grado, en una escuela privada de Vale Verde, un día comenzó con una sensación diferente en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. La maestra habló de acontecimientos históricos macabros, como guerras y desastres. Cuando mencionó la historia de un estudiante que había desaparecido en circunstancias misteriosas, un susurro comenzó a resonar en la habitación, cuyo origen no estaba definido. Mientras la maestra continuaba, los susurros se intensificaron, casi como si estuviera tratando de advertirnos a todos. El contenido de la clase parecía casi una llamada al más allá. El murmullo se hizo tan fuerte que uno de los estudiantes apagó la luz, y en ese momento la habitación quedó sumida en una oscuridad abrumadora. Lo que iba a ser solo una lección se convirtió en una historia de terror. Sentí la pesada respiración del miedo a mi alrededor. Miré los rostros pálidos de mis compañeros, todos ellos con expresiones de miedo y confusión. La forma en que la atmósfera parecía cambiar me dejó paralizado, y cuando las luces se volvieron a encender, noté que las sillas estaban desordenadas, como si algo hubiera pasado rápidamente. Intenté ignorarlo, pero cuando miré a la pared, vi una sombra que parecía haberse formado. Había una cara allí, deteniendo el tiempo, y un escalofrío recorrió mi espalda. La maestra miró a la pared y, en un tono aterrador, preguntó: ¿ves esto? Sabía que la respuesta era positiva, pero lo que había allí parecía muy cercano, y el intenso silencio que se produjo me dejó en shock. Después de esa clase, el salón se convirtió en un misterio para todos nosotros. Nadie quería volver a entrar allí, y las historias sobre ese incidente comenzaron a extenderse por la escuela como la pólvora. Las noches se volvieron agridulces, con constantes susurros que me recordaban esas horrendas experiencias que nunca olvidaría. Historia 4. El día de la tormenta. Un verano en Colina Verde, mis amigos y yo decidimos acampar en un claro aislado del bosque. Era emocionante planear un escape de la rutina, pero algo no me parecía bien. A medida que se acercaba la tormenta, el cielo se oscureció rápidamente. Empezaron a soplar vientos aullantes y los relámpagos iluminaron el cielo. Cuando la primera gota de lluvia golpeó mi cara, la sensación de emergencia creció. La lona que colocamos no fue suficiente, cederá bajo el poder de la tormenta. Empezamos a correr, buscando refugio. Mientras luchábamos contra el viento, escuchamos gritos sobrenaturales que resonaban en el bosque. Las voces eran distantes pero penetrantes, gritando nuestros nombres, como si un ser intentara atraernos. El miedo se apoderó de nosotros, pero la curiosidad me obligó a investigar. Tan pronto como me alejé, comenzó la lluvia torrencial y los ruidos se hicieron más claros. Una figura se movía entre los árboles, envuelta en sombras. El aire estaba pesado, empapado de misterio y peligro. La figura desapareció detrás de los árboles. Con el corazón acelerado, regresé a donde estaban mis amigos y todos parecían pálidos y asustados. El miedo que se alojaba en nuestros ojos era palpable y no podíamos dejar de mirar el camino que conducía al claro. En el silencio oí unos pasos pesados que se acercaban. Un ruido arrastrado, seguido de una respiración ronca, pareció surgir de la oscuridad. Golpes y destellos sobre nuestras cabezas mezclaron un terror que nos envolvió. Cuando la tormenta amainó, decidimos que la única salida era correr a casa. Pero cuando llegué al claro para recoger mis cosas, se escuchó un sutil susurro: «No puedes escapar». El aire se volvió pesado y, sin pensarlo, sentí una mano helada agarrar mi muñeca. Mi grito resonó por todo el bosque y de un salto logré liberarme. Corrí hacia la salida, pero no lo suficiente como para olvidar.
La sombra que me seguía era simplemente el comienzo de algo mucho más siniestro. Historia 5. La visita nocturna. En una noche cualquiera en el tranquilo pueblo de San Jorge, mi amigo Marcos, un verdadero entusiasta de los fantasmas, sugirió que fuéramos a un cementerio local por la noche. Una mezcla de corazones acelerados y emoción se apoderó de nosotros mientras caminábamos hacia el lugar. Las estrellas brillaban intensamente arriba, pero la atmósfera estaba envuelta en una opresiva oscuridad. Tan pronto como atravesamos la puerta oxidada, el aire pareció volverse más frío y los susurros de los árboles parecieron dictar una advertencia. Al explorar el cementerio, las lápidas cubiertas de musgo y el aroma de las flores marchitas invadieron nuestros sentidos. Cada paso resonó en medio del inquietante silencio. Cuando llegamos a una parte más antigua del cementerio, notamos que las flores parecían tener energía propia, casi pulsando, como si algo quisiera ser encontrado. Nuestras linternas iluminaban rostros tristes y olvidados, pero algo en las sombras acechaba al otro lado. De repente escuchamos unas risas lejanas, una mezcla entre alegría y desesperación. Resonaron en el aire como si se estuviera celebrando una fiesta entre las tumbas. Decidimos caminar de nuevo, y tan pronto como lo hicimos, un repentino cese de risa fue seguido por una profunda oscuridad. Marcos, en un impulso tonto, decidió hacer una invocación a las tinieblas, llamando a un espíritu para que apareciera. Pronto, la tierra debajo de nosotros tembló, como si un gran peso se moviera debajo de nosotros. La sensación de que algo vívido y grotesco estaba despertando provocó una ola de pánico que nos invadió. Siluetas comenzaron a moverse entre las lápidas y hizo su aparición una figura encapuchada, con el rostro desfigurado y una sonrisa macabra que alejó el horror. Corrimos, pero las sombras estaban detrás de nosotros, y la voz oscura resonó: «No te apartes de la verdad». Esa noche salimos del cementerio, pero algo siguió y nunca nos dejó. Historia 6. El mensaje del más allá. Era una tarde cualquiera en Terranova, pero de repente recibí un mensaje extraño de un número desconocido. «Estoy cerca de ti», decía la advertencia. Al principio pensé que era una broma. La risa se apaga rápidamente cuando te das cuenta de que los detalles enviados eran cada vez más específicos, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Me invadió un estado de paranoia. Todas las sombras cercanas a la casa parecían moverse. Se ha instalado un miedo que convierte cada espacio familiar en un enemigo potencial. Me armé de valor y caminé por el vecindario, mientras intentaba ignorar los escalofríos que recorrían mi columna. Vale la pena recordar las luces de las casas circundantes, a modo de balizas de seguridad, iluminando el camino. Pero a medida que me alejaba, la oscuridad parecía intensificarse. Cuando regresé, un nuevo mensaje hizo que mi corazón se detuviera. «Mira por la ventana». Temblando fui a la sala y cuando miré por la ventana, vi una sombra que se movía lentamente, con una silueta humana. Quedó inmovilizado por una mezcla de terror y curiosidad. La sombra se elevó y en un movimiento repentino se contorsionó, revelando una presencia nebulosa que emitía una risa suave e inquietante. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra desapareció, pero el sentimiento que me envolvía nunca desapareció. Intenté llamar a mis padres, pero se me quebró la voz al describir la experiencia. Cuando se lo dije, sentí que era el único a merced de un horror que acechaba en las sombras. Desde ese día los mensajes cesaron, pero la presencia, como un eco oscuro, se ha vuelto parte de mí, un recordatorio de que no todo es lo que parece. Historia 7. La maldición de la casa abandonada. En el pequeño pueblo de Morro Alto había una casa abandonada al final de la calle. Las leyendas decían que la antigua propiedad pertenecía a una familia que desapareció misteriosamente hace décadas. El lugar estaba envuelto en sombras,
con ventanas rotas y puertas crujiendo con el viento, creando un espectáculo de terror para cualquiera que pasara por allí. Unos amigos y yo, atraídos por la curiosidad y el desafío, decidimos explorar el lugar en una noche de luna. Tan pronto como cruzamos la puerta oxidada y entramos al jardín, una extraña sensación nos envolvió. El aire se sentía más denso, pesado y con un olor a humedad y descomposición. Los árboles alrededor de la casa parecían susurrar secretos y la hierba estaba cubierta por una espesa niebla que se arrastraba por el suelo. La luz de la luna iluminaba el camino, pero donde se concentraba la sombra, algo se movía, como si nos estuviera observando. Entramos en la casa y la puerta se cerró detrás de nosotros con estrépito, como si la casa nos estuviera atrapando. Las paredes estaban cubiertas de oscuros grafitis y el suelo crujía bajo nuestros pies descalzos. Mientras explorábamos, encontramos una vieja caja de música polvorienta sobre una mesa rota. La curiosidad nos impulsó a abrirlo y la suave melodía llenó el aire, apagando todas las linternas que traíamos. La música parecía alargarse y mientras sonaba, las paredes empezaron a vibrar. De repente, empezó a soplar un fuerte viento que hizo que los objetos a nuestro alrededor cayeran. Una risa fuerte y espectral resonó por el pasillo y una sombra tomó forma en las paredes, atravesando la oscuridad con un brillo espeluznante. Todos nos quedamos helados en nuestros asientos, paralizados por el miedo. Se acercó una figura, envuelta en una niebla negra, con una mirada oscura que parecía traspasar nuestras almas. Nuestro instinto de supervivencia se activó y comenzamos a correr hacia la salida. Pero mientras corríamos, la casa pareció cambiar. Los pasillos se alargaron y las habitaciones se distorsionaron, adentrándonos más en su prisión. Finalmente logramos encontrar la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Escuché a la figura acercarse de nuevo, susurrando: «¿No has aprendido la lección?». En lugar de una salida, lo que encontramos fue un espejo que reflejaba no nuestros rostros, sino los de las personas desaparecidas que alguna vez vivieron en esa casa. Al final, logramos escapar, pero los ecos de esa noche y las visiones de lo que nos privaron de partir nos perseguieron para siempre. Nunca más volví a mirar la casa abandonada con la misma curiosidad. Ahora, ella era un símbolo de un horror que debía dejarse en paz. Historia 8. El susurro del bosque. Durante el verano, un grupo de amigos y yo decidimos aventurarnos por un sendero que atravesaba el denso bosque de Sombral. Las leyendas que rodeaban el bosque eran oscuras y contaban historias de personas perdidas y nunca más vistas, cuyos susurros aún resonaban entre los árboles. Haciendo caso omiso de las advertencias, partimos en busca de emoción y misterio, armados solo con unas pocas linternas y una gran dosis de temeridad. La atmósfera en el bosque era densa y la luz del sol apenas podía penetrar entre las hojas. Cada paso que dábamos parecía resonar en un silencio opresivo. Al cabo de unas horas encontramos un claro, pero la sensación de malestar persistía. El aire estaba frío, incluso en el calor del día, y el canto de los pájaros cesó, dando paso a un silencio sepulcral. Mientras explorábamos el claro, el suelo comenzó a vibrar levemente, y un susurro distante flotó en el aire, gritando nuestros nombres. El sonido, casi melódico, parecía venir de lo más profundo del bosque, mezclándose con el susurro de las hojas. La curiosidad nos llevó a seguir la voz, a pesar del creciente sentimiento de que debíamos dar la espalda. Pronto nos adentramos más en el bosque y el ambiente se volvió cada vez más opresivo. Los árboles se hicieron más densos y las sombras más profundas, como si las plantas mismas se estuvieran acercando a nuestro alrededor. Los susurros se intensificaron, acompañando ahora a una risa distorsionada que parecía resonar por el bosque. Me volví para llamar a mis amigos,
pero me di cuenta de que cada uno de ellos estaba más lejos de lo que pensaba, como si las sombras los hubieran alejado. El pánico empezó a crecer cuando me di cuenta de que estaba sola. Sin saber a dónde ir, miré al cielo, ahora cubierto de nubes oscuras, y los susurros se convirtieron en gritos. El bosque vivo empezó a moverse y los árboles parecían querer agarrarme. Con valor desesperado, corrí en dirección opuesta al sonido. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente llegué al claro donde habíamos comenzado. Para mi sorpresa, no pude encontrar a mis amigos. Los susurros cesaron abruptamente y el bosque volvió a caer en un silencio inquietante. Regresé con el corazón acelerado, pero siempre con la sensación de que el bosque me había visto. Años más tarde, las historias sobre esos árboles todavía resonaban en mi mente, y esa noche de verano sabría que los susurros del bosque guardaban secretos que no debían ser revelados.